Esto es un corte informativo de Hola Noticias. Hola Noticias le presenta a continuación la primera de dos partes del reporte que el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, diera a conocer este 14 de mayo a propósito de la conmemoración del Día del Maestro, sobre su labor y en general la de todo el sistema educativo. Antes de arrancar, quiero especificar de dónde estamos obteniendo estos datos. Primero, los estamos obteniendo del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos realizados por el INEGI y la SEP, y también estamos obteniendo bases de datos de nóminas magisteriales que corresponden al último trimestre del 2013, que se publicaron en el sitio web de la Secretaría de Educación Pública, conforme al artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Queremos hacer hincapié en que hubieron 4 estados que incumplieron este artículo, están en falta y no han sido sancionados. Estos estados son Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas. Y hubieron 8 entidades adicionales que entregaron reportes, pero que estaban vacíos o incompletos. Los estados son Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Sinaloa, Tabasco y Michoacán. Los formatos que se utilizaron por la Secretaría de Educación Pública para publicar estas bases de datos van en contra de todo el lineamiento de datos abiertos, incluso los establecidos por la Estrategia Digital Nacional, en donde se establece que para que datos abiertos tengan valor, tienen que ser accesibles, públicos, disponibles en formatos libres y legibles por máquinas, con licencias claras que permiten cualquier uso, oportunos y reutilizables. Lo que nosotros encontramos en el sitio de la Secretaría de Educación Pública eran PDFs que realmente no eran utilizables, que se llevó una labor de meses hacer scrapeo web para poder obtener estos datos y de alguna manera poderlos utilizar. Entonces, bien, entramos a la parte más interesante de cuáles son las características de los maestros en México. Y podemos empezar con cuál es su edad y cuál es la edad promedio del magisterio en México. Aquí vemos un mapa de la edad promedio por estado a nivel nacional y tenemos no mucha variación, pero sí podemos ver que en Oaxaca, por ejemplo, la edad promedio es 39 años y en Guerrero sube hasta 44.9, casi 45 años. La edad promedio nacional para un maestro es de 42.4 años. Ahora una pregunta interesante. ¿Cuántos maestros en el Magisterio de Educación Básica tienen más años que la edad de retiro? O sea, 65 años. Y aquí vemos una tabla por entidades. Podemos ver que en Tlaxcala hay casi 1,500 maestros que están por encima de la edad de retiro. Y lo que es importante aquí es ver que, casi 6.5% de sus maestros están por encima de la edad de retiro. Y vale la pena mantener estos números en mente para que en el futuro, cuando se abran las plazas a concursar, estemos atentos a cuántas plazas se deberían de estar concursando para reemplazar a todos estos maestros que deberían de estarse jubilando y no dando clases a niños de primaria. Ahora, ¿cuántos maestros en nuestro país tienen más de 100 años? El resultado es muy interesante. En nuestro país hay 1,442 maestros que tienen más de 100 años, que dan clases de educación básica, pero lo más interesante es que 1,441 de ellos están dando clases en el estado de Hidalgo. Y aquí queremos presentarles un caso de estudio, los y las lupitos hidalguenses. ¿Quiénes son estos maestros de más de 100 años? Son unos maestros que detectamos en la nómina de Hidalgo que todos tienen la misma fecha de nacimiento. Todos nacieron el 12 de diciembre de 1912. De estos 1,440 maestros, 127 de ellos trabajan en un programa de educación ambiental sustentable. Y tomo aquí directamente del sitio web de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, que este programa realiza conferencias y talleres sobre elaboración de compostas y reutilización de materiales para realizar carpetas, invitaciones, bolsas, llaveros, collares, entre otros productos. Solamente estos lupitas y lupitos ambientalistas nos cuestan más de 2 millones, casi 3 millones de pesos
al trimestre, solo estos 127 individuos. En total, las lupitas nos cuestan a los contribuyentes más de 31 millones de pesos cada trimestre. Han de hacer un reciclaje muy interesante porque los seguimos manteniendo en la nómina activa hasta este ciclo escolar. Entonces vale la pena ver qué está pasando en estas anomalías de la nómina de Hidalgo. Ahora pasamos a categorías salariales. Aquí podemos ver un mapa con categorías salariales por estado. Lo interesante es ver, por ejemplo, que en Zacatecas se necesitan 1,843 distintas categorías salariales para explicar lo mismo que puede explicar Sonora con 157 categorías. Y esto nos trae ahora a un estudio de los sueldos de los maestros en México. Aquí vamos a ver a nivel nacional una variación mucho más amplia de lo que vimos en edades a nivel estatal. En el Estado de México, por ejemplo, el sueldo promedio es de un poco más de 29,000 pesos al mes por maestro, mientras que en Tlaxcala el promedio es 9,000 pesos al mes. Yo creo que todos se darán cuenta aquí que conviene ser un maestro sindicalizado en el Estado de México en vez de en Tlaxcala. Y bueno, eso también se tiene que estudiar, evidentemente. El sueldo promedio nacional nos lleva a un cálculo de 25,153 pesos al mes a nivel nacional. Este sueldo lo calculamos utilizando el RFC. Lo que hacemos es sumar los sueldos del total de las plazas por persona. Si una persona tiene múltiples plazas, sumamos todos esos sueldos y le asignamos ese sueldo total a la persona y así calculamos este sueldo promedio nacional. Lo interesante, y aquí me gustaría hacer referencia a otro producto, un proyecto que lanzó el INCO hace no mucho tiempo, Compara Carreras, es que el sueldo mensual de un profesionista, según Compara Carreras, es de 9,000 pesos. Entonces, el sueldo de un maestro sindicalizado es más del doble del profesionista promedio, casi el triple que un profesionista promedio. Y más que eso, este nuevo sueldo que acabamos de descubrir lo coloca como el maestro sindicalizado como la carrera mejor pagada de este país, por encima de la carrera que está en el sitio web, que es minería y extracción. O sea, de verdad, para tener un futuro económico muy prometedor en este país hay que ser maestros sindicalizados, especialmente en el Estado de México. Ahora tenemos un par de gráficas aquí en donde tratamos de explicar qué está pasando con los sueldos del magisterio. Podemos ver que del lado izquierdo los sueldos y la realidad de la mayoría de los maestros en México se comportan de una manera muy normal. Pero tenemos una cola del lado derecho con una minoría de los maestros que percibe sueldos que son inexplicablemente altos. ¿Qué está pasando aquí con maestros que están ganando hasta $500,000 de pesos al mes? No hay forma de explicar esta cola con una teoría de carrera magisterial en donde los maestros pueden ir subiendo en sueldo en un escalafón. Esto es realmente inexplicable. Y si tomamos, por ejemplo, la distribución de profesores de 25 a 35 años, o sea, los maestros más jóvenes de nuestro país, si todavía se puede apreciar esta tendencia y se ve aún más claro. No hay manera de que un joven de 25 años, 30 o incluso 35 años, pudiera ya avanzado en el escalafón de las nóminas tanto para llegar a más de 100,000 pesos al mes. Entonces, bien, ¿cuántos maestros en México están en el 10% de los hogares más ricos de México? Para estar en este 10% de los hogares más ricos, la suma total de los ingresos por hogar debe ser superior a los 44,000 pesos. Esto quiere decir que el sueldo de todas las personas en un hogar debe de dar esta suma. Nosotros encontramos que 91,129 maestros llegarían a este ingreso solitos, sin contar ningún otro ingreso de su hogar. Por sí solos, estos maestros entrarían ya al 10% de los hogares más ricos de México. Ahora, ¿cuántos maestros tienen un sueldo mayor a 100,000 pesos mensuales?
7,183 maestros que tienen un rango de edades de 26 a 91 años. Y esto es sin considerar bonos, aguinaldos y prestaciones. Y como bien decíamos, hay de todo un poco. Jóvenes de 26 años que ya están en este rango de sueldo. Otro dato interesante. ¿Cuántos maestros tienen un sueldo mayor al del presidente de la República, Enrique Peña Nieto? Que sería más de 1,458 pesos al mes. Bueno, pues en nuestro país hay 70 maestros que entran a esta categoría. Tienen el sueldo más alto que el presidente de la República. Y si pensamos nosotros que asignamos sueldos dependiendo del valor que esta persona le está dando al bienestar de nuestro país o el retorno sobre inversión, entonces estamos diciendo que estos 70 maestros contribuyen más al bienestar de nuestro país que el presidente de la República. Entonces, ¿qué están haciendo estos 70 maestros por los niños de México? Bueno, pues solo 25 de ellos trabajan en escuelas y tienen contacto con alumnos. Y de esos 25 maestros, solo 4 de ellos trabajan en escuelas que están catalogadas como excelentes. Los otros maestros están trabajando en escuelas en donde hay alumnos que están reprobando o pasando de panzazo en la prueba enlace. Pasamos aquí y bueno, vale la pena mencionar que de estos 70 maestros, 26 maestros trabajan en el estado de Veracruz. Ahora, otro caso de estudio. ¿Quién es el maestro con el sueldo más alto de México? Es un señor que se llama A. Ramírez Zeta. Quitamos ahí el primer nombre completo y el segundo apellido, lo tendrán que buscar ustedes si les interesa. Pero trabaja en el estado de Oaxaca y su sueldo mensual es 603,000 pesos, 603,069 pesos al mes. Este señor aparece ligado a la Subdirección de Política Salarial y Relaciones Laborales, con una clave de centro de trabajo que aquí listamos, y no se tienen más datos sobre esta subdirección porque no permitieron que entrara el censo cuando estuvo ahí el trimestre pasado. Y la descripción, lo único que sabemos también es que la descripción de su categoría es profesor, investigador, titular de enseñanza superior. De verdad esperamos que esté investigando cosas muy valiosas para este país y está ganando más de 600,000 pesos al mes. Quisimos hacer un ejercicio y calcular el costo educativo por alumno. ¿Qué pasa si nosotros dividimos la nómina, el número de alumnos de ese estado? Y tuvimos este resultado. En Baja California nos gastamos simplemente en nóminas más casi 2,500 pesos por alumno. Y en Querétaro nos gastamos solo 900 pesos por alumno. Lo que quiere decir que en Baja California nos cuesta 2.65 veces más educar a un alumno que lo que nos cuesta en Querétaro. Esto es considerando escuelas de educación básica con sostenimiento federal y los costos de nóminas magisteriales. Esto todavía ni siquiera considera costos de infraestructura, de mantenimiento, en fin. Esto es solo nómina. ¿Y qué pasa si graficamos todas estas escuelas a nivel nacional para ver cuánto nos cuestan? Bueno, pues descubrimos que si las escuelas en donde ya nos está costando 10,000 pesos por alumno, todas estas son más caras que escuelas privadas, probablemente sería más rentable para nuestro país, que incluso menos que 10,000 pesos, a partir de los 8,000 pesos, ya les entregáramos a esos alumnos una beca para que fueran a cualquier escuela privada de México que quisieran ir, porque todas estas escuelas que vemos ya son más caras que las escuelas privadas. Y hay un caso de estudio interesante de la escuela más cara en México que contextualiza realmente el problema tan grave de costos por alumno en nuestro país. Es el preescolar Bandera Nacional, ubicado en Iguala, Guerrero. Tienen su nómina a 6 personas, pero solamente un alumno. La nómina mensual de esta escuela es de 85,533.90 centavos al mes.
Para que nos demos una idea de qué podemos hacer con ese dinero, podemos tomar a ese alumno y becarlo en la Universidad de Stanford, porque este preescolar en Guerrero nos cuesta más dinero que la colegiatura de una de las universidades más caras en Estados Unidos. Sigue informado en Hola Noticias. Esto fue un corte informativo de Hola Noticias.